This call is now being recorded. El problema del ADN, ¿no? Del ADN del humano es como el quid de la cuestión, porque si eso se manipula desde afuera, si uno no está despierto, digamos, como decimos nosotros, si uno no está despierto, vamos a tener más Matrix, digamos, de lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Y eso yo creo que ahí es donde uno tiene que estar atento, ¿no? Y bueno, nada, y no tenerle miedo, ¿no?, a la cosa, porque, no sé, qué sé yo, por ejemplo ahora me resfrié y no puedo ni decir que me resfrié acá, porque, viste, no acá en casa, digo, qué sé yo, le digo a un vecino y me dice, claro, lo que pasa es que vos no estás vacunado, entonces. No, es terrible, es terrible. Entonces, no, terrible. viste, no se puede decir nada. Hay que estar muy atento con eso, porque, nada, yo creo que lo más importante en este momento es defender la conexión que uno tiene interna, ¿no? Y defender eso, porque afuera están todos los buitres, ¿no?, dando vueltas, revoloteando, y nada, me parece que estamos en un momento así de estar muy despiertos y vigilantes, ¿no?, de la situación. Así que nada, en ese sentido, bueno, que yo por eso digo, si uno reconoce un poco ese desdoblamiento del que hablamos de las claves, ¿no?, en donde por un lado hay una especie de esquema externo, digamos, de Matrix, ¿no?, pero que nuestro propio vehículo pertenece a esa Matrix, ¿no?, el vehículo nuestro. Entonces, ese es el vehículo de barro, digamos, ¿no?, ese es el hombre de barro. Uno tiene que tratar de identificar un poco, entonces, ese vehículo para poder usarlo, y no que el vehículo de alguna forma entre lo que es el vehículo de barro y el verdadero, que no es algo simbólico, no es una alegoría, es una realidad, ¿no? Cuando se empieza a profundizar es una realidad. Willy, Sí. ¿El anfibio somos nosotros? Y sí, claro, el anfibio es un vehículo que continúa más allá de la muerte, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la muerte, la verdadera muerte, ¿no?, no es fácil de atravesar. Uno, viste que, a ver, nosotros, así hablando en términos de las claves, ¿no?, así se entiende. Lo que se llama la muerte hermética, ¿no?, es una muerte verdadera que no está necesariamente relacionada con la muerte biológica. La muerte biológica no alcanza a ser no necesariamente es una muerte total. Uno es como que deja un cuerpo y se integra a otra realidad, ¿no? Entonces uno desde acá sí ve que la gente se
una muerte que realmente te permite despertar tu verdadero ser interno, ¿no? Entonces a eso es a lo que uno, ahí es donde uno, donde uno de alguna forma se prueba. Yo siempre, hablando de esto, lo más claro es como hacían los egipcios cuando se moría uno, que le presentaban la balanza, y entonces en la balanza estaba la pluma y el corazón, ¿no? Entonces la persona deja este cuerpo y se le presenta una balanza. Y entonces, como astral, ¿no? En un mundo, en un mundo parecido a este, pero más sutil, digamos, el que sale, el que muere, saca su corazón y lo pone en la balanza. Ahora, si el corazón pesa más que esa pluma, es como que no puede atravesar, no puede atravesar hacia un mundo más real, y entonces se queda, ¿no? Y de alguna forma vuelve a este, ¿no? Bueno, ese es un poco el concepto. Uno, cuanto más se conoce, más vive en una realidad verdadera, digamos, más cercano a la verdad. Puede ser acá, puede ser en otro mundo, lo que sea, pero más cercano a la verdad. Y eso es un poco lo que hoy la sociedad en la que vivimos, que está muy entrenada para controlar a los hombres de barro, ¿no? Es una sociedad que maneja muy bien y conoce muy bien al hombre de barro, entonces lo sabe dominar. Si vos te crees que sos el hombre de barro, entonces estás totalmente abierto a ser controlado por ese esquema, por ese orden. Y ni te vas a dar cuenta que está siendo controlado, porque eso, digamos, dentro de ese esquema, que es un esquema de pirámide, va a estar todo bien para vos, ¿no? Willy, pero hablando de los órganos, y viendo el último gráfico que mandaste, la última imagen que mandaste, el Telegram, que habla de dos tipos de órganos, los órganos del anfibio, que después quiero que me expliques anfibio de qué, digamos, anfibio de qué, no sé si es anfibio de agua y tierra o estás hablando de otra cosa, y eh, los órganos de barro vendrían a ser el estómago, el hígado, el corazón, eh, bueno, toda la parte de intestinos y demás cuestiones, y, y después los pulmones, los riñones, bueno, las narinas, el Sí, coxis, los órganos genitales, digamos, eso sería el anfibio. sí, Eh, mira. ¿A qué se le llama anfibio? ok, gracias. Vos viste que estamos hablando de los mundos binarios, ¿no? Pero binarios desde el mismo... las estrellas son todas binarias, ¿no? Si uno mira el universo, todas las estrellas son binarias. No hay estrella unitaria, a pesar de que parezca, ¿no? Pero así como, o sea, desde el punto de vista astronómico, vos siempre vas a tener, cuando ves una estrella, vas a tener un polo opuesto, que puede ser visible o no, pero siempre va a haber algo binario, ¿no? El anfibio, ¿por qué anfibio? Porque el anfibio es el estado de conciencia binario. Nosotros, desde nuestro mundo, ¿sí?
tenemos una realidad, si nos identificamos con el hombre de barro, ¿sí?, que no es binaria, o sea, no es anfibia, por eso anfibio, por binario, ¿no? No es binaria, es, digamos, nosotros somos uno y nos relacionamos con algo que está afuera, que es el otro, ¿sí? Cuando uno, de alguna forma, puede desdoblarse internamente uno mismo, ¿sí? A eso yo le llamo el anfibio, ¿sí? Entonces uno es permanentemente consciente o tiene un estado de conciencia eh, de anfibio cuando en cualquier situación uno no está totalmente polarizado en esa situación, sino que guarda una parte siempre para sí. Algo así es. Es algo así. Ese es el anfibio. ¿Por qué tener en cuenta esto? Porque nuestra cultura es una cultura, digamos, o nuestra civilización es una cultura que requiere, hola Martín, es una cultura que requiere de cierto endiosamiento o de cierta alabanza, ¿no?, a ese orden. Entonces yo aporto a la civilización con digamos, con mi granito de arena, ¿sí? Y entonces necesito confiar en ese orden civilizatorio, ¿sí? Y de alguna forma me entrego a él, ¿sí? Si uno pierde la noción de anfibio, ¿no?, es más importante el orden civilizatorio que el orden, llamarle, de una convicción interna. El tema del cristianismo y el anticristianismo, ¿viste? Cuando uno tiene una convicción interna más fuerte que la del mundo civilizado en el que vive su vehículo, ¿sí?, está en una situación. Si uno de alguna forma se entrega a lo que hay afuera, está en otra situación. Bueno, eso tiene que ver con el anfibio. No sé si se entiende, pero es por ahí la cosa. Cuando vos identificás eso, cuando vos te plantás en esa situación, te das cuenta que tu cuerpo funciona en base a dos fuerzas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cualquier ámbito de las disciplinas de nuestra civilización que vos estudies, ¿sí?, te vas a dar cuenta que una cosa es encararla en base a la ley oficial, ¿no?, de la civilizada, a la ley civil, y otra cuando vos la encarás como anfibio, ¿no? Si vos la encarás como, digamos, como una especie de creyente pasivo de lo que es esa civilización, ¿no?, y la medicina te va a decir que existen un montón de agentes patógenos, ¿no?, que están afuera y que hay que defenderse de ellos, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, ok, está bien, ese es un comienzo, ¿no? Pero vos en base a esa ley, ¿sí?, vos desarrollás toda una ciencia en donde una vez que vos terminaste de desarrollarla, vos te convertiste en una especie de esclavo de esa ciencia
que conoce, porque vos ya no conocés, todos esos agentes patógenos que ya están estudiados y ya están definidos con nombre latín, ¿no? Entonces yo tengo que estar, digamos, condicionado a eso. Bueno, básicamente en todas las disciplinas sucede lo mismo. ¿Qué pasa con uno? Uno entiende esa, digamos, estrategia, ¿no? Piramidal, digamos, la comprende, pero no necesariamente tiene que estar sometido a ella, ¿sí? Bueno, esa es la actitud del anfibio, ¿no? No necesariamente tiene que estar sometido, sino que tiene que tener la capacidad para conocerla y poder de alguna forma modificarla mientras uno esté viviendo dentro de esa pirámide, de esa civilización, ¿no? Y saber cómo poder salir y entrar de una forma controlada, ¿sí? Ese es un poco el concepto, y es un poco el concepto de la visión del desdoblamiento hermético, ¿no? En donde uno puede entrar al sistema y puede salir del sistema, ¿sí? Porque cuando uno, digamos, entiende que eso es así, uno puede entrar y salir, ¿no?, de cualquier esquema de pirámide. Yo no digo que esto, digamos, yo no digo porque yo pueda hacer eso, sino que mientras uno tiene un poco claro eso, siempre va a guardar para sí una parte, como un tesoro mayor adentro, ¿sí?, que lo que pasa afuera. Yo creo que todos de alguna forma a eso lo podemos vivenciar, ¿no? Desde el punto de vista que siempre hablamos. Ahí se incorporó Martín después, pero... Pero lo está grabando, ¿Cómo? que lo están grabando, así que después lo puede ver. No hay problema, sí. No, bueno, pero... hablábamos, antes de que se incorpore Martín, hablábamos de él, por eso, Martín, estuvimos hablando de vos. Pero hablamos bien, hablaste bien, no hablaste mal. No, pero tiene que ver con esto, Sí, ya sé. porque yo siempre le digo a Martín que él es, que él tiene Un templario. mucha conexión con los templarios, sí. Y justamente los templarios, que son los banqueros del reino, de alguna forma, los banqueros de la bueno, llamémosle del reino, ¿no? Llamémosle del reino. Los banqueros del reino, obviamente que uno en esa situación, es importante uno estar muy atento, muy despierto con las cosas que suceden, porque bueno, nada, está en una posición medio como de privilegio dentro de la pirámide, ¿no? Y eso es, nada, es algo que uno tiene que tener conciencia del lugar que ocupa. En realidad, todo, de alguna forma, por ejemplo, Marley, que es escribana, bueno, yo tengo título de arquitecto, ¿no? Cuando uno tiene un título, un diploma civil, ¿no? Forma parte de un esquema, ¿no? De orden dentro de esa pirámide, ¿no?
¿qué sería el anfibio entonces, en ese caso? El anfibio sería la persona que, más allá de que tiene el título de escribano o que tiene el título de banquero o lo que sea, ¿no? Sabe que no lo es, sabe que eso es como una especie de... ¿no? Porque hay mucha gente que se cree el personaje totalmente, ¿no? Entonces, ahí es donde la cosa se complica, porque entonces uno pierde referencia y, y digamos, de interpretar un personaje, se lo cree, ¿no? Eso lo habíamos Totalmente. hablado tantas veces. Como si fuera eso lo que lo determina a la persona, ser el título. Y no es eso. Pero es verdad. No es eso. Y bueno, nada, ese es un hablando del anfibio y del hombre barro. Lo que pasa es que en el canal lo que estamos desarrollando es algo más... Más profundo. Es algo más de electromagnético, si se quiere, ¿no? El otro día hablaba con Inti, porque está él, no sé si en física, no sé en qué materia está estudiando, y el profesor le hablaba de las fuerzas, ¿no? De la gravedad, le hablaba del electromagnetismo y le hablaba de la atracción débil y la atracción fuerte, porque un poco lo describen así, ¿no? Como esas cuatro fuerzas. Porque la física digamos, se explica como que la gravedad es una cosa y el electromagnetismo es otra cosa, ¿no? Nosotros, cuando hablamos un poco de esta especie de física más, llamarle esotérica, ¿no? Cuando hablamos ahí en el canal, unificamos todo, porque en realidad es la manera de uno poder entender que todo es lo mismo en realidad, no está separado una cosa de la otra. Entonces, ¿por dónde íbamos? Si yo entiendo la gravedad como, digamos, una ley que determina el mundo civil, podría ser, y entiendo el electromagnetismo como una ley más abstracta, ¿sí? Estoy separando, ¿no?, los dos mundos, y como en definitiva yo estoy viviendo basado en la ley de la gravedad, el otro mundo me queda afuera, no lo puedo integrar, ¿sí? Un poco eso pasa, volviendo al tema del profesionalismo. Si yo, con mi título de arquitecto, me dedico, o de ingeniero, llamarle, ¿no? Me dedico a construir estructuras en base a la ley de la gravedad, ¿sí? Me voy a abocar a eso, y toda mi vida, de alguna forma, si no estoy atento a ese desdoblamiento anfibio, toda mi vida se va a basar en construir edificios para que no los voltee la ley de la gravedad, ¿no? Y entonces me voy a convertir en un ingeniero bien cuadrado, ¿no? Y como suele pasar, y voy a ver todo en esos términos, ¿no? Bueno, en eso, con cualquier
pasa lo mismo, en la medicina pasa igual, ¿no? Si yo considero, le doy mucha bola, por ejemplo, a que ahí me mandó una amiga, bueno, también Martín la conoce, Vivi, que es osteópata y trabaja mucho con digamos, con el mundo no visible, llamémosle, ¿no? Me mandó un video de un muchacho alemán que investigando, el tipo muy profundo, ¿no? Pero siendo científico, pero también reconociendo el mundo más sutil, ¿no? Investigando, va descubriendo que existe como una materia oscura, inteligente, microscópica, ¿no? Después lo comparto el video. Y él es como que se va metiendo en esa, va profundizando en la materia y se va dando cuenta que lo que ve es algo con inteligencia y negro, ¿no? Eh, entonces, eh, es como que empieza a darse cuenta que esa inteligencia muy microscópica, ¿no? Y de color oscuro, ¿no? Empieza a descubrir que está cerca de los centros de poder, ¿no? En el mundo, ¿sí? En ciertos centros de poder en el mundo. Y le llama la atención y lo empieza a relacionar, ¿no? Bueno, y alcanza a sacar ciertas conclusiones, ¿no? Para nosotros, desde el estudio nuestro, eso es como acercarse digamos, a un límite. El límite siempre es oscuro y negro, en tanto y en cuanto uno no cambie la polaridad y lo empiece a iluminar con su propia linterna, ¿no? Porque uno desde este vehículo, todo lo que ve luminoso lo ve luminoso por el sol que vemos, ¿no? Cuando uno todo se le oscurece, ¿no? No le queda otra que encender la luz propia, ya no la del sol. Y ahí es donde empieza la prueba, porque cuando uno se acerca a un límite, todo se pone oscuro, ¿sí? Es lo que un poco, después les voy a compartir el video, porque teniendo en cuenta estas cosas que hablamos, uno puede entender eso que está descubriendo este alemán, visto desde otra perspectiva, porque si no le da como un poco de cagazo, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la materia es inteligente y cuanto más pequeño uno pueda ir científicamente, más se da cuenta que todo tiene inteligencia, todo, absolutamente, pero de inteligencia, ¿no? Así que no hay que tenerle miedo a eso, porque si uno le tiene miedo es como que no queda bien parado respecto de eso, ¿no? Respeto también, pero no miedo. Bueno, la cuestión ahí es que todo esto estaba relacionado con el anfibio. Bueno, ahí ese dibujo que presentaste, yo lo había puesto porque tanto en el sistema de la estrella, hace rato que en el canal yo no seguía hablando del tema del cielo, de las estrellas, ¿no? Ajá. Porque siguiendo digamos, el proceso este del canal,
nosotros en algún momento nos tenemos que dar cuenta que si vemos un universo infinito afuera, reflejado en la bóveda, ¿sí? Y que la astronomía de alguna manera nos lo hace creer como una cosa totalmente cierta, nosotros somos una cosa, nada, somos una nada en el medio enorme e interminable, ¿no? Pero la realidad es que la estrella es una sola. Todo lo que nosotros vemos afuera es reflejo de una misma estrella. Cuando nosotros retornamos, ¿sí? Retornamos a nuestro verdadero ser, si nosotros somos conscientes de eso, recién ahí nos vamos a dar cuenta de que eso es así. El universo está dentro, no está afuera. Parece tan simple decirlo, ¿no? Pero en la medida que eso no nos caiga la ficha de eso, siempre nosotros vamos a estar buscando afuera. Y la ciencia oficial nos va a decir, sí, buscalo afuera porque afuera está. Buscalo afuera, cree en lo que te dice lo que pasa afuera porque está afuera. Y en realidad el universo está dentro. Está dentro. Si uno mantiene la convicción de que el universo está dentro, va a poder entender el reflejo de afuera. Si uno no mantiene la convicción de que el universo está adentro, lo que está afuera nos va, tarde o temprano, nos va a hacer confuso, ¿sí? O sea, siempre hay que mantener la convicción de que el universo está adentro, no afuera. Bueno. Willy, ¿te puedo Sí. leer lo que pusiste abajo de este gráfico? No sé si lo tenés Sí. a mano, si no te lo leo, así lo explicas un poco. Léelo, dale. Dice así: el hijo de hombre o hombre de barro lleva su recuerdo de sangre desde el origen cronológico creado, desde más allá de Saturno, Urantia y Neptuno Atlante. El origen del hombre de barro comienza en el anillo más alejado de la estrella y revive en cada gestación todas las peripecias zodiacales que hoy podemos ver reflejadas en un telescopio al observar los planetas exteriores al nuestro. Cada vuelco de eje de un planeta y cada luna que orbita a su alrededor representa un evento pretérito guardado en la sangre del hombre de barro. Todos estos eventos pretéritos son luchas de poder entre reinos atlantes. Cuando la gestación llega a 3/4 del ciclo completo, nace el hombre de barro a este mundo sublunar. Bueno, sí, para nosotros entrar a este mundo, ¿no? O sea, para que se forme el cuerpo que animamos, ¿sí? En 9 meses del vientre de la mamá, hacemos un proceso acelerado. Recuerden que el tema del tiempo siempre es relativo, ¿no? Nosotros podemos imaginar hacia afuera millones de años y decir que hace millones de años acá había dinosaurios, ¿no? Está bien, pero eso es una especie de medición del tiempo muy relativa, de acuerdo a una realidad que, bueno, está bien, que nos sirve a nosotros para ubicarnos en el lugar donde estamos, ¿no? Pero en los 9 meses que tenemos de gestación, nosotros revivimos toda la historia, no solo del planeta, sino del sistema de la estrella. ¿Qué significa eso? Que
si nosotros desde acá, desde esta realidad sublunar, como le llamamos, miramos el cielo y vemos los planetas, podemos interpretar a cada planeta y a la posición que ocupa como un proceso que está en el pasado de nuestra sangre, ¿sí? Es re loco, pero es así, ¿eh? Entonces, por ejemplo, hay dos planetas que son fundamentales para entender la sociedad en que vivimos, que son Saturno y Júpiter, ¿no? Pero bien, fíjense qué loco, que ni Saturno ni Júpiter son sólidos, no son planetas como imaginamos nosotros que es este nuestro, ¿no? No existen en realidad. Lo que existen son las lunas que los orbitan como planetas. No sé si sabían eso, pero eso es así. O sea que si uno imagina el sistema que hay alrededor tanto de Saturno como de Júpiter, no puede imaginar lo mismo que el mundo que nosotros vivimos, en donde para nosotros vivimos en un planeta sólido y con una lunita que orbita alrededor, ¿no? Nada que ver, es distinto, porque el planeta en sí, al que nosotros le damos nombre de Saturno y Júpiter, no es sólido, no tiene ¿no? Masa sólida, ¿sí? Concreta. Lo concreto está afuera. Bueno, la cuestión es que tanto ese Júpiter y Saturno, en nuestro organismo, ¿sí? Dirigen absolutamente toda la biología, toda la biología interna del hombre de barro, que llamamos, de nuestro vehículo de barro, a través del hígado y del vaso, ¿no? Y del sistema digestivo, llamémosle, ¿no? Esos dos planetas rigen nuestro vientre, ¿sí? Y eso es porque durante esos 9 meses de gestación forma esos dos planetas recordando, ¿no? Reconstruyendo todo un proceso, ¿no? Que está escrito en el ADN de la sangre, ¿sí? En esos 9 meses, ¿no? En ese proceso de 9 meses, nuestro cuerpo, ¿sí? Viene a animar el cuerpito que somos, ¿sí? Pero en realidad es la parte de barro la que genera, la que ese ADN genera. Lo que realmente está animando a ese ser es anterior. Y ese es un poco el recuerdo que nosotros tenemos que tener, o confiar en él, si se quiere, si realmente nos consideramos, llamémosle hijos de Dios o hijos de la estrella, ¿no? Esa convicción, es una fe, llamarle, la fe cristiana, ponerle llamar, le podemos llamar eso, si quieren, ¿no? Pero nunca creernos que el que creó el cuerpo de barro, por eso, ahí, bueno, vos, Fran, estás leyendo el tema del mito de Adán y Eva, en alquimia, Fulcanelli lo desarrolla muy bien, diferencia dos tipos de Adanes, ¿no? Uno es el de barro, que es el segundo, y después está el primero, ¿no? Bueno, si nosotros sabemos identificar los dos, entonces vamos a poder entender, o por lo menos primero creer, ¿no? Que somos dos, no somos uno solo, somos dos nosotros.
uno es el verdadero y otro es el que animamos, ¿no? Nunca nos tenemos que creer que somos el que animamos. Nosotros animamos a ese que somos o a ese que expresamos. Eso nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Entonces eso es entender a los dos Adanes, de alguna forma, ¿no? Eh, la capacidad que tienen las religiones, ¿no? No quiero hablar mucho de religiones como una crítica, sino que siempre las religiones juegan justamente con dos energías. Una es la creencia interna y otra es la creencia externa, ¿no? Por eso las religiones utilizan la estrategia del paraguas. Yo, digamos, te doy un marco de referencia, que sería el dogma religioso, ¿sí? Y te digo que mientras vos lo respetes, vas a estar dentro de mi paraguas protector, ¿sí? Pero eso, ¿por qué es así? Porque yo todavía no entiendo bien, cómo funciona todo el esquema, ¿sí? Entonces yo, obviamente, voy a aprovechar a esa religión, ¿no? Para sentirme protegido dentro de su paraguas, ¿no? Ahora, yo esto lo puedo usar la religión que sea, o puedo usar, como se usa ahora, la ciencia, ¿no? Porque la ciencia también, cuando yo no la conozco, es una religión. Porque si a mí me dice un científico, esto es de tal forma, esta ley, respetala porque es así, yo le tengo que creer, pero no necesariamente porque la entienda, ¿no? Entonces, una ciencia se convierte en religión también. O sea, es un paraguas protector. Si uno está entregado totalmente a ese paraguas protector, está funcionando dentro de ese esquema de pirámide, ¿no? Cuando uno empieza a desarrollar una estrategia que nunca se la van a fomentar desde afuera, esa estrategia, sino que uno la tiene que fomentar desde adentro, y cuestiona ese paraguas protector, ¿no? Silenciosamente y estratégicamente uno empieza a despertar, ¿sí? Y empieza a despertar el anfibio, ¿sí? Eso tiene su riesgo, porque empezás a perder el paraguas protector digamos, de la estructura a la que vos estás perteneciendo, ¿no? Bueno, eso es un poco la cuestión. De eso es lo que de alguna forma estamos hablando en el esquema este del Telegram. Yo por ahí me voy por las ramas, pero sigo el hilo, sigo el mismo hilo. No se puede profundizar mucho más, qué sé yo, si uno empieza a investigar, que ya está un poco también descripto, qué sé yo, creo que, si no me equivoco, hay un libro interesante de Steiner que habla del proceso de la gestación. Capaz que lo leyó alguno. Entonces, hay un proceso gestativo, ¿sí?, que está relacionado con la influencia de, digamos, en cada mes de un planeta distinto, ¿no? Se puede uno leer eso. Nunca las cosas hay que darlas por terminadas, porque en realidad siempre cuando hay un desarrollo de algún tema, no se puede llegar al
siempre a la verdad, sino que uno se acerca a la verdad, pero nunca se llega a la verdad. La manera de llegar a la verdad es por experiencia personal, ¿no? Aparentemente, si uno en un trabajo con la materia, ¿no? Ahora iríamos al tema alquímico, ¿no? Si en un trabajo con la materia, uno siguiendo ciertas pautas de las que hablamos, uno trabaja en un laboratorio, la materia responde, ¿sí? A un proceso que es el mismo proceso al que responde el planeta en el que vivimos y es el mismo proceso al que responde el cuerpo que habitamos, ¿no? Me refiero a proceso de nacimiento, desarrollo y muerte, ¿no? Esto es un proceso que se repite en todas las escalas. En la escala de la estrella, en la escala del átomo, ¿no? En todas las escalas. Yo en el canal de Telegram, eso estaría representado por esa cruz con el círculo y el segmentado en 8 partes, ¿no? Eso vendría a ser como una especie de esquema que se repite en todo, ¿no? Se repite desde un átomo hasta una estrella. En todo se repite. Lo que pasa es que cuesta mucho desarrollar cada tema, ¿no? Pero si nosotros entendemos que nuestro cuerpo, por ejemplo, está compuesto a nivel químico por 4 elementos básicos, ¿no? Que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Ahí, investigando sobre eso, nos damos cuenta que usando ese esquema de la cruz con los 8, digamos, esos 8 radios, ¿no? Ubicando dónde va el carbono, ubicando dónde va el nitrógeno, ubicando dónde está el hidrógeno y el oxígeno, nosotros vamos a identificar dónde se ubica dentro de la estrella nuestro mundo, nuestra realidad de mundo, ¿sí? Bueno, entendiendo eso y profundizando en eso, se puede ir integrando todo lo que pasa. Se puede ir integrando todo lo que pasa. Solo hay que tener paciencia, sostener el camino, ¿no? Sostenerlo y buena capacidad para discriminar, ¿no? Alquímicamente se dice separarás lo sutil de lo grueso con mucho arte, con mucha atención, ¿no? Pero las cosas se va aclarando. Es como cuando uno revuelve, ¿no? un líquido, lo revuelve después, ¿no? Se asienta y la cosa se aclara. El proceso de... bueno. Lo que es interesante entender ahí es que cuando nosotros hablamos del comienzo, digamos, de la fecundación, ¿no? La fecundación viene por fuera, ¿no? Y es un espermatozoide, es como una especie de gusanito que ingresa, ¿no? A un mundo que sería el óvulo, ¿no? Entonces por fuera, ¿sí? Pero uno tiene que saber que con cada fecundación hay una especie de matriz previa que no está creada,
¿no? Increada, que es la que permite que eso se produzca, pero no está creado, ¿sí? Entonces, cuando uno solamente considera la creación, ¿sí? Le está faltando lo más importante, ¿no? Eso es otra cuestión a tener en cuenta cuando nosotros encaramos cualquier tema, ¿no? Que nosotros encaramos siempre las cosas de forma polarizada, porque ya estamos creados de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es fundamental entenderlo. Fíjate que el ingreso es por fuera, ¿no? Y es por el horizonte, es por el horizonte, es por el plano ecuatorial, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre, si nosotros nos ubicamos ahí solamente, tenemos que tener en cuenta todo el proceso, ¿sí? De esa manera siempre vamos a ser guiados por alguien verdadero, digamos, ¿no? Si tenemos en cuenta siempre todo el proceso. Bueno, no sé, hasta ahí. Bueno, bastante información para procesar. Bueno, no, yo el otro día me resfrié y ahora estoy en un proceso para adentro, ¿no? De trabajar. Pero fundamental es el tema de cómo uno, de estar uno atento, ¿no? Porque un resfrío es porque uno, de alguna forma, dio cabida a que entre algo sin permiso, digamos, ¿no? Y ahí está muy relacionado el tema de las defensas del tema inmunológico, ¿no? Del tema del inmunológico. El inmunológico, hablando de Júpiter y Saturno, tiene que ver con Saturno, ¿no? Saturno es el que se comía a los hijos, ¿no? Que se comía a su progenie, ¿sí? Y está relacionado tanto con el sistema digestivo, ¿sí? Como con el sistema inmune en el cuerpo, ¿no? Saturno, ¿sí? Y con los límites, tanto la piel, ¿no? Que es un límite, como el hueso, que es el límite de adentro, ¿sí? Ese tiene que ver con Saturno. Y si Saturno, de alguna forma, es un personaje digamos, dominante, ¿no? Las civilizaciones son saturninas, porque forman estructura. Si es muy dominante la estructura externa, ¿sí? Uno se va a sentir débil en su aparato inmune. O sea que para mantener fuerte el aparato inmune hay que controlar bien lo que uno come, ¿sí? Y cómo uno regula la temperatura del cuerpo. Cuando eso cuando uno pierde un poco la conciencia de eso, o sea, cuando qué sé yo, no controla lo que come o no controla cómo regula su temperatura, está expuesto
a ser, digamos, invadido desde afuera, porque su aparato inmunológico está débil, ¿sí? O sea, eso está muy relacionado con Saturno, ¿no? Por otro lado, está el Júpiter, ¿no? Que tiene que ver con el hígado, si lo relacionamos con el cuerpo, ¿sí? Y Júpiter, que es como un complemento en realidad. Vieron que son dos planetas, pero qué sé yo. Si uno, por ejemplo, lee en la mitología, lee a Homero, por ejemplo, en la Ilíada, en la Odisea, cuando habla de Júpiter y de Saturno, habla de un mismo dios que aparece en momentos distintos. Uno aparece, por ejemplo, para coronar de gloria a un éxito, ¿no?, en la guerra, y otro aparece cuando están en problemas, ¿no? Pero es el mismo en realidad, ¿no? Júpiter es, es el hígado y es como el que almacena la energía, ¿no? En el cuerpo, ¿sí? Y la distribuye, ¿no? Si este Júpiter, que es en realidad el que en la mitología viene a ser el gran benefactor, pero es el que también da piedra libre a la lujuria y al goce digamos, y al lujo, ¿no?, de la vida placentera, ¿sí?, de los placeres, digamos. Ahí, digamos, si el otro se comía a los hijos, tiene hijos por demás, digamos, ¿no? Una cosa así. Entonces ahí es donde se necesita el equilibrio, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me doy una gran comilona, ¿no? Se desequilibran los dos a la vez, ¿no? Bueno, ahí está, digamos, el mantener a Júpiter y Saturno en equilibrio es mantener la panza en equilibrio, ¿sí? Si yo puedo equilibrar eso, recién puedo ir a trabajar con los riñones y con el coxis. Porque primero tengo que mantener en equilibrio a estos dos, porque si no, no me permiten. Ellos dos no me permiten ir al eje, ¿sí? No me lo permiten. Yo, por ejemplo, ahora no puedo, tengo que volver a equilibrar mi estómago, ¿no? Por eso no puedo ni comer nada, porque se me desequilibró el sistema inmune y el sistema digestivo. Se me desequilibró. Hasta que no lo equilibro, no puedo trabajar bien sobre el eje, ¿no? Bueno, eso es un poco una cosa práctica de las cosas que venimos hablando respecto del cuerpo, ¿no? Fundamental entonces siempre es tener la panza equilibrada. Si no tenemos la panza equilibrada, jamás vamos a poder trabajar en la columna. Imposible, imposible. Bueno, buenísimo. Muy bien. Bueno, y tiene que ver con el tema de la alimentación de hoy en día, no, de los últimos años en el mundo, ¿no? Toda manipulada. Bueno, andás a ver qué tiene adentro los productos que ingerimos, ¿no? Ahí hay un tema también. Bueno, sí, viste que se habla tanto de las semillas transgénicas, ¿no? Sí.
Y uno, o sea, yo por el lado, no sé qué es lo que producirán en el cuerpo exactamente una semilla transgénica, pero lo que es clarísimo es que una semilla transgénica es un híbrido. ¿Qué significa híbrido? Eh, que, lo, que la semilla transgénica crece, pero por ejemplo, una semilla de trigo transgénica, cuando te da el grano de trigo, vos lo querés ir a plantar a ese grano de trigo que te da la semilla transgénica y no te da, ¿no? Justamente eso es porque vos ya no podés producir tu alimento, sino que el alimento lo produce una gran corporación y ya no lo podés hacer vos, ¿no? Eso, digamos, eh, no está, no está bueno, ¿no? Obviamente que yo hablando, tengo amigos amigos que trabajan o que trabajaban en Monsanto, por ejemplo. Me dice, bueno, pero si no hacemos eso, la gente se muere de hambre porque no podemos abastecer eh, a toda la demanda de alimento que hay en el mundo, ¿no? Bueno, qué sé yo. Eso es porque ya está, digamos, ya está organizado el esquema de esa forma, ¿no? En vez de Porque haber fomentado. ¿Eh? es un negocio para algunos. Claro, lo que pasa es que hoy por hoy, los tipos se manejan con esos conceptos porque ya saben que la gente ya no sabe tirar una semilla y cultivar. La mayoría de la gente ya, digamos, necesita ir al supermercado porque no sabe cómo se hace, ¿no? No, eso es real. Es más, yo lo he comprobado en la finca nuestra, de haberle dado a la gente un pedazo de tierra, comprado la semilla, darle todo, y que no cuidaron ni siquiera, o los plantines, no cuidaron ni siquiera las plantas, y ver entrar al verdulero, a ver, cuando yo, que vengo de familia, que siempre han tenido, viste, fincas y demás, donde se cultivaba todo, acostumbrada a eso, a vos te horrorizás, porque ni siquiera era era una semilla, el plantín no cuidan. Pero es porque me parece que esta historia viene de antes, ¿me entiendes? Ni lo más Bueno, simple. Hay una sí, película que ya se las voy a mandar que estoy viendo, justamente que habla del tema de la semilla. sí. Es obvio que vivimos en una sociedad que tiene una estrategia de menor a mayor respecto de cada vez controlar más, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Eso es una estrategia obvia. Eh, y bueno, esto está relacionado con eso, ¿no? Ahora, cuando uno de repente se da cuenta y dice, bueno, está bien, yo me quiero salir de esto. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Salirse. Porque, eh, porque bueno, hoy, si uno vivió toda su vida en una ciudad muy urbanizada, obviamente que vivió lejos de saber cómo se siembra, se planta y se consume lo que uno sembró. Yo Es te estoy obvio. hablando de gente que vivía en el campo. Bueno, pero ahí hay otro problema. Yo nunca voy a culpar a la gente, en No, realidad. no lo culpo, yo Eh, tampoco. eh, Pero te digo, a mi entender, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el problema hoy en día es que lo que se desmadró totalmente de un orden de valores, digamos, ¿no? Tiene que ver con el dinero. El dinero es el problema, a mi entender, ¿no? El dinero, el otro día lo hablábamos en el almuerzo que tuvimos ahí en Buenos Aires con Martín y con Mingo.
con Germán y con Silvana, el dinero está desacomodado en lo que tiene que ver con el valor real de las cosas. Entonces, ahí se produce todo un problema, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo que está pasando es eso. Lo que está pasando es eso. Yo tengo una solución a eso, ¿no? Que tiene que ver con volver al oro. Esa es la solución para mí. Para mí también. Pero eso no sé si está hoy por hoy en carpeta de nadie, ¿no? No, mira, acá en la carpeta que tienen es que acá en Mendoza salen a las 2 de la mañana, no sé si todos los días, aviones cargados que nadie controla con oro que traen de Tucumán y Catamarca. Ah, la Llevan flauta. el ¿Y oro. salen de Mendoza? De Mendoza, porque no tienen ellos, viste, pistas como esta, y salen, obvio que a las 2 de la mañana nadie controla, y hay un desafío que tomó un amigo mío de ir a verlo, porque dice, a ver, otro que se lo cuenta porque está al lado y la mujer trabaja en aduana o no sé en qué, bueno, le dijo, mira, acá está pasando esto. No lo sacan, fíjate, desde Catamarca. Viste que en Catamarca tienen unas pistas, pero no son pistas para aviones de la envergadura, como sacan el oro. Los aviones van obvio, sin pasajero, pero sale un avión y sale a Panamá. A Panamá. A Panamá. Es Hasta ahora interesante es lo que sé. la Hasta ahora es información lo que que sé. estás dando. Y voy a seguir mirando, ¿viste? No me voy a Mm. quedar acá, pero no yo, voy a seguir recibiendo esa información, pero a ver. Ah, Yo wow. creo como vos que tenemos que volver al oro, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que no sé si eso estará en carpeta. Quizá nosotros en realidad, desde nuestro lugar, más que volver al oro, habría que volver a la plata. A la plata. Ponele. Por algo nos llamamos Argentina. Bueno, ponele. Pero también es un metal noble. Sí. Y bueno, Eh, yo creo pero que esa sería la única manera de acomodar la economía. Si no, estamos en el horno. Estamos en el horno. para mí también. Comparto.